quién sirves? ¿A quién sirves? Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 4, al versículo 8, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta mañana, por este día maravilloso, porque has derramado tus bendiciones sobre todo tu pueblo. Has derramado tu unción temprana sobre todo aquellos que han clamado y claman en esta mañana. Gracias, que tu Santo Espíritu fluya en esta hora y tome control y dominio de las mentes y los corazones y abra el entendimiento para que podamos entender los misterios del reino, el propósito del Evangelio en nuestras vidas. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a tu programa en casa, porque Jesús, eres bienvenido donde se oye esta transmisión. Toma control y dominio de los aires, de la atmósfera, de las ondas hercianas, de las aguas, de la tierra, del fuego. Que el fuego de tu Espíritu consuma todo lo que se levante en contra en esta hora y haga oposición, todo espíritu de distracción, todo espíritu de perturbación en la mente de las personas sea consumido por tu fuego santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por enviar al otro Consolador, al Espíritu de verdad, a nuestro ayudador, nuestro guía, porque Él tomará de lo tuyo y no lo hará saber. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día, por esta mañana. Amén y amén. ¿A quién sirves o a quién quieres servir? La Escritura dice que, fíjense algo, y le dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. El diablo le llevó, dice la Escritura, que no fue solo Cristo, sino que le llevó, lo tomó libremente y lo montó sobre un pináculo, sobre un monte alto, y le mostró todos los reinos de la tierra. Y la gloria de ellos, el mundo tiene su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los reinos del mundo. ¿A cuánto el enemigo no le ha prometido el reino del mundo, las bondades del mundo, toda la gloria del mundo? Muchos buscan fama y gloria del mundo, pero para obtener esto, la fama y la gloria del mundo, tienes que adorar y servir al enemigo, tienes que servir a Satanás, porque cuando Él dice todo esto te daré, porque a mí se me ha dado, se me ha concedido. Aquí puede haber una mentira, pero también puede haber una verdad. Y muchos han creído la mentira y la han convertido en verdad en sus vidas. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Fíjense algo, aquí hay dos cosas que debemos entender. Cuando Jesucristo le da esta afirmación al enemigo, solo a tu Dios adorarás y a solo a tu Dios servirás. Muchos de nosotros en este tiempo creemos que estamos sirviéndole al Señor, y no le estamos sirviendo al Señor. Le servimos al hombre y le servimos al enemigo. ¿Cómo le servimos al enemigo? Haciendo su obra, buscando las riquezas del mundo y la gloria del mundo, sin importarnos el destino que un día vamos a tener, que nos puede sorprender la muerte en cualquier momento de nuestra vida en estos quehaceres, buscando la gloria del mundo. Pero hay otro detalle en esta escritura que acabamos de leer. Dice que el diablo se apartó de él, le dejó, y vinieron los ángeles y le servían. Fíjense algo, los ángeles están puestos para servir al que cree, al creyente, al discípulo. Los ángeles son nuestros ayudadores. Entonces, cuando nosotros le estamos sirviéndole al Señor, a Cristo, dejando la gloria del mundo y los deseos del mundo
y la riqueza del mundo a un lado, le servimos a Dios, entonces los ángeles de Dios vienen y nos sirven a nosotros. Son nuestros ayudadores, son nuestros acompañantes, son nuestros guardadores, nos protegen. Siempre están pendientes de guardar la vida de nosotros. ¿Por orden de quién? Por orden del Señor. Nos sirven. La Escritura dice que cuando el diablo se fue, vinieron los ángeles y servían. Entonces, cada vez que tú tengas la tentación de parte del enemigo a buscar el mundo y tú lo rechaces y sigas sirviéndole al Señor, entonces los ángeles de Dios vendrán a servir, vendrán a traer la respuesta que necesita, vendrán a traer la sanidad que necesita, pero debes mantenerte en el servicio del Señor. Solo a tu Dios adorarás y solo a tu Dios servirás. Fíjense, la palabra se afinca aquí cuando dice solo a tu Dios adorarás y solo a tu Dios servirás. Entonces en este tiempo muchísima gente anda sirviendo al hombre, a los caprichos del hombre, a la doctrina del hombre, y no anda sirviendo a Cristo. Por esta razón hay mucho sufrimiento en el pueblo de Dios, mucho sufrimiento, y pareciese que los ángeles de Dios no están para ellos, para servirle. Pareciese. ¿Por qué? Porque se han apartado del camino del Señor y le están sirviendo al mundo y buscando la gloria del mundo. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Gloria al nombre del Señor. ¿A quién sirve? Es una pregunta que nosotros debemos de hacer. ¿A quién servimos nosotros? Como comentaba nuestro hermano, muchas veces servimos al mundo y pensamos que estamos sirviendo al Señor, pero muchas veces yo digo que la culpa no es de nosotros, sino de las personas que tenemos como líderes. No nos han enseñado a amar al Señor de verdad, sino nos han enseñado a religiosidad. Y la Biblia habla acerca de esto en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 13. Lo voy a leer. Dice el Señor de la siguiente manera. Dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que todo actualmente está aconteciendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Biblia. La Biblia dice que estamos en los últimos tiempos y que debemos cuidarnos de todas estas cosas. Para poder cuidarnos de todas estas cosas, nosotros debemos de tener la Biblia dentro de nuestro corazón y poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que se está predicando bien y qué es lo que se está predicando mal, qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Porque la Biblia dice aquí mismo, en este versículo de Isaías, más abajo, dice que el Señor, por esta causa, agarró a los sabios, a los entendidos, a los inteligentes, y le quitó su sabiduría y su inteligencia. Entonces, ellos empezaron a hacer cosas y a decir y a enseñar cosas que no eran de Dios. En este último tiempo está prácticamente aconteciendo lo mismo. Se está enseñando algo diferente a lo que es la doctrina sana de la Jesucristo. La Biblia dice en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, dice: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Entonces, con esto nosotros podemos darnos cuenta que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y que lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo a cabalidad. Y que nosotros debemos estar preparados a través de la Escritura para poder repeler los ataques del enemigo en contra de nosotros. Porque ciertamente estamos viviendo en el mundo y el mundo y sus deseos pasan, pero el que persevera y hace la voluntad del Señor permanece para siempre, lo dice la Escritura. Entonces ahí es donde nosotros podemos aplicar lo que aplicó Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero eso es si tú te esfuerzas y eres valiente en cuanto a lo que es la doctrina de Jesucristo, a la lectura de la palabra, al conocimiento, a la inteligencia, a la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Entonces nosotros con esto podemos ver verdaderamente si en verdad le servimos al Señor. Cuando nosotros tenemos todas estas cosas claras, cuando hemos entendido la Escritura, entonces nosotros
tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos lleva a la verdad. Pero cuando nosotros somos de mente entenebrecida, por no tener conocimiento, porque estamos siendo guiados por un ciego, entonces nuestra mente no está clara y caemos en los errores de servir al mundo antes que a Dios. Y debe ser un dolor servir al Señor. Al Señor se le puede servir de muchas formas, no solamente en el área de la predicación. El Señor tiene diferentes personas en diferentes lugares que hacen diferentes funciones y ahí tú puedes servirle al Señor. Pero siempre teniendo el conocimiento de la Escritura para que tú puedas ver cómo tú le puedes servir al Señor. En el tiempo antiguo había personas que servían al rey David y cada una de estas personas tenía una función. Había unos que eran porteros, había otros que eran guardias, había otros que eran personas de confianza, pero todos servían al rey. Entonces, así nosotros debemos tener como servir al Señor, porque dice la Escritura que cuando nosotros somos para el Señor no es en vano. Tiene su Padre, que es la vida eterna y estará al lado del Señor. Vamos con su comentario. Así es, hermano. La paga, las moradas eternas. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense algo, Jesucristo, cuando el diablo le tienta a Cristo con las riquezas del mundo, Cristo no podía servir a Dios y a la riqueza. Cristo tenía que servir a Dios. Solo a tú servirás. Entonces, en este tiempo, lamentablemente, el ser humano está girando alrededor de las riquezas del mundo. Está girando a través del buen vivir, de la tenencia de propiedades, de la tenencia de la mayor cantidad de dinero posible en su vida, en su cuenta. También está pensando en qué dejar como herencia, cosas, bienes materiales. Y lo que comentaba el hermano, que Dios tiene muchas maneras de servirle. Vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job en el capítulo 1. Vamos a demostrar algo que nuestro hermano acaba de comentar. La Escritura dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, este hombre no era predicador, no era profeta, no era evangelista, no era apóstol, no era un vidente. Este hombre no tenía ningún ministerio en ese momento, no tenía ningún ministerio en la tierra. Pero la Biblia lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre no tenía ningún ministerio. Si yo traigo esta lectura a mi tiempo actual, al día de hoy, cualquiera persona puede servir a Dios sin tener ningún ministerio. Fíjense, cualquiera persona que haya confesado a Cristo como su Señor y Salvador y comience a servirle, puede servirle al Señor sin tener ningún ministerio. Pero fíjense lo que Job hacía. ¿Qué hacía Job para ser un hombre recto, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era un hombre temeroso de Dios que servía al pobre, al anciano, al humilde, un hombre que ayudaba, un hombre que era respetuoso con las autoridades, gobernaba bien su casa, sus hijos, oraba, clamaba, y el hombre servía a Dios de esta manera. Y Dios lo reconoce como un hombre recto, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando el enemigo le hace el careo, le presenta el careo a Dios sobre Job, Dios confía en Job y le dice: ahí te lo entrego, solamente que no le quite su vida, no toque su vida. Y ya usted conoce la historia de Job. Era un hombre que le sirvió al Señor y fue recompensado después que pierde sus hijos, toda su herencia, toda su fortuna, y fue enfermado. Después le fue devuelto, retribuido todo lo que el enemigo le quitó,
Y dice la Escritura que se lo produjo aún más y le dio los 7 hombres otra vez como hijos y 3 mujeres como hijas, que dice la Escritura que fueron las más hermosas de aquella región. Pero una manera de servirle, el temor correcto, temeroso de Dios y apartado de Mamá. Servirle, dijo, era muy adinerado, y la riqueza de Job no era para vivir ostentosamente, para vivir en las vanidades, sino que las riquezas de Dios eran utilizadas para hacer el bien al necesitado, al humilde, al pobre, al menesteroso. Solo al Señor tu Dios servirá, y así lo hacía Job, solo a Dios servía. Entonces nosotros podemos tomar como ejemplo algunos versículos o libros del Antiguo Testamento para traerlo a colación en el Nuevo Testamento como ejemplo, pero nosotros debemos predicar a Cristo, debemos predicar la doctrina de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Debemos predicarlo. La salvación viene a través de la gracia, de la misericordia, del amor, de la justicia, de la bondad. Es la forma como podemos comenzar a servir al Señor aún sin ministerio, aún sin ser un predicador, aún sin ser aquella persona que enseña a grandes personas. Podemos nosotros servir al Señor en lo personal de la manera que Job servía al Señor. Solo a tu Dios servirás. Entonces, en este tiempo, la riqueza, la fama, el renombre, la gloria que se le da a las personas de ser los que levantan, los que tienen, los que inspiran a otros y no Cristo. Entonces, en muchos casos, las personas en este tiempo buscamos imitar a los hombres. Y la Escritura es clara cuando dice: imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón, a Cristo Jesús. Y le podemos decir, si imitamos a Cristo de esta manera, le podemos decir al enemigo: vete, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás y a solo tu Dios servirás. Fíjate que la expresión que Cristo usa le dice a Satanás: a tu Dios, diciéndole que también eras el Dios de él. Solo a tu Dios servirás y solo a tu Dios adorarás. Servir, el buen servidor. Vamos al libro de Primera de Samuel, al capítulo 12. Seguimos por aquí en el Viejo Testamento. Primera de Samuel, el capítulo 12, en el versículo 24. Dice de la siguiente manera: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Fíjense cómo Samuel le da un consejo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Servirle de corazón. ¿Por qué? Porque cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Servirle de corazón. Apártate de las riquezas del mundo, y no malentienda lo que estamos conversando, lo que estamos predicando esta mañana. Es necesario que el pueblo de Dios, que el servidor de Dios tenga bienes, pero para servir al pueblo, tenga recursos para bendecir a otros, tenga recursos para dar respuesta de parte de Dios al necesitado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que los pobres siempre los tendrán con vosotros. Siempre va a haber un necesitado, siempre va a haber una persona que necesite una mano amiga, siempre va a haber una persona que necesite una sanidad, necesite un consejo, necesite el beneficio, de parte del beneficio que Dios te ha dado a ti. Siempre va a haber alguien que lo necesite. Entonces debes estar presto para ser el servidor de Dios, no el servidor de la riqueza, no el servidor del mundo, no el servidor del hombre. Entonces nosotros debemos tomar conciencia en este tiempo cuando nosotros nos dirigimos a la
predicación de la Escritura, cuando nos llegamos a cualquier congregación, siempre nosotros nos identificamos con el pastor de turno que tenemos. Siempre nos identificamos con el pastor. ¿Y a quién tú sirves? Porque esa es la pregunta que se nos hace implícitamente. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu mentor? Pero la Escritura dice que solo a Dios servirás, aunque tengas como tutor a quien el Señor te haya colocado, y debes respetarlo. Pero recuerda que estás sirviendo no al hombre, sino a Cristo, a Dios. Y a través de la Escritura hay recomendaciones como esta que le da Samuel al pueblo. Dice: de todo corazón sirve al Señor, de verdad, y no busquen las riquezas del mundo, porque el Señor te las dará, las riquezas espirituales que necesitas para servir. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 23, dice de la siguiente manera: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El deseo de los justos, el justo concebirá. Cuando la persona actúa en justicia y en Dios, creyéndole al Señor, desean el bien y la prosperidad de todos sus vecinos, sus conocidos, todo el que esté a su alrededor. Quiere que esté prosperado, quiere que sea bendecido. ¿Para qué? Es algo que si la gente está prosperada, bendecida en el Señor, no habría tanto sufrimiento del ser humano. No veríamos tanta gente padeciendo en la calle. Entonces el justo quiere que todos prosperen, quiere que todos sean bendecidos. Pero ¿qué es la actitud del impío? Más la esperanza de los impíos es el enojo. Siempre están molestos porque no tienen, porque desean lo del que está prosperado, porque le envidian las riquezas y vienen las buenas cosas a otros, porque le envidian lo que Dios le ha dado, codician lo que no es de ellos. Entonces siempre hay un enojo en el corazón de ellos, raíz de amargura. Entonces usted puede oír mucha gente, aún cristianos, aún personas que están sirviéndole al Señor, cuando se molestan, cuando otro es prosperado. Y la palabra prosperado no quiere decir dinero nada más. Prosperado en el espíritu, con unción, que Dios lo use, que Dios le dé niveles espirituales, que Dios le abra puertas, que sea bien recibido en todas partes, que lo tengan en un buen concepto. Eso es prosperar. Entonces cuando las personas ven que otros son recibidos en todas partes de buena manera, eso también causa envidia y celo, porque ellos no tienen esa gracia, esa abundante gracia. Ahí está en el servir. ¿A quién sirve? ¿A quién está sirviendo? ¿A quién quiere servir? Porque la Escritura dice que cuando se fue el enemigo, vinieron los ángeles y servían a Cristo. Cuando el enemigo te ataca, vuelvo y repito, y tú resistes el ataque con oración, con vigilia, con ayuno, en fe, creyendo en el Señor, vas a ser probado, vas a ser tentado. En medio de esas circunstancias vas a ser tentado. Pero si resistes creyéndole al Señor y sirviendo solamente a Dios, entonces va a llegar el tiempo que el enemigo tiene que retirarse, porque la Escritura dice en el libro de Santiago: resistí al enemigo y el enemigo huirá de ti. Someteos bajo la poderosa mano del Señor y resistí al enemigo, y el enemigo huirá de ti. Entonces cuando el enemigo se aparta de ti, entonces vienen los ángeles del Señor a servirte, a traerte el bien, a traerte la buena noticia, a traerte la sanidad, a traerte el mensaje del Señor y a abrir puertas. ¿Por qué? Porque la Biblia demuestra que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia clamó y el ángel fue y abrió la puerta. Lo liberó, mandado por el Señor. Pero dice que la iglesia estaba haciendo oraciones. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, dice que estaban orando y alabando al Señor.
y dice que hubo un terremoto y fueron abiertas las puertas, pero no la puerta de Pablo solo, cuando estaba con Silas, y las cadenas se rompieron, no solamente la de ellos, sino la de todos los que estaban en el contorno de él, en el mismo edificio, en la misma cárcel. La Escritura no dice que se expandió de ahí de ese lugar, sino que todos los que estaban allí en ese lugar recibieron el beneficio de un clamor, de una alabanza y una adoración en el espíritu, en el corazón de parte de Pablo y de Silas. Entonces, porque eran servidores del Dios vivo, entonces si tú haces de la misma manera, clamas y oras con el corazón, creyéndole al Señor, entonces vendrá ese terremoto desde lo alto y también arropará, alcanzará en tu contorno, en todo de tu hogar, en lo que esté contigo en esa hora, en ese momento, también los alcanzará. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el ángel? ¿Qué fue lo que hizo? Rompió las ataduras, las cerraduras, las cadenas, rompió los cerrojos y abrió las puertas. Entonces, si eso sucede, si lo practicas de esa manera, entonces romperá las cerraduras de las cárceles espirituales, abrirá las puertas. Fíjense que estaban en una cárcel físicamente, pero espiritualmente ellos liberaron. La Biblia no lo demuestra de esa manera, no lo dice claramente de esa manera, pero una liberación para todos los que estaban allí, porque la presencia de Dios cuando cae no hace acepción de personas. Nuestro hermano Alfredo Ponce, comentario. Amén, mi hermano. Ciertamente nosotros hace rato en publicidad conversábamos que ninguno queremos servir al enemigo, todos queremos servir al Señor, pero con otras actitudes y con otra forma de actuar, sin saber, servimos al enemigo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, se practicaba la ley. Y estaba el concilio donde estaban los que crucificaron a Jesucristo y ellos conocían la ley. Y ellos, creyendo que estaban haciendo la voluntad del Padre, ellos condenaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Y con sus acciones servían al enemigo. Y ellos pensaban que servían a Dios. En este tiempo sucede igual. En este tiempo muchas personas están dentro de los concilios, otras entidades, y hacen cosas que los llevan a servir al enemigo y no a Dios, y ellos piensan que sirven a Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que la rueda da vuelta y llega al mismo lugar. Porque las cosas que ya sucedieron aún continúan sucediendo. Suceden igual en otro tiempo, en otras edades, diferentes personas, pero ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. El enemigo siempre está ahí, porque él quiere que le sirvan a él. Él quiere que le sirvan a él. Cuando tú estás en tu congregación y murmuras contra tu hermano, chismeas en contra de tu hermano, piensas mal de tu hermano, allí, sin tú saber, estás sirviendo al enemigo, porque esas acciones no provienen de Dios, provienen del enemigo, del pecado. Y nosotros podemos ver que en el tiempo antiguo sucedía lo mismo, pero uno decide si servirle o no servirle al Señor. Voy a ver aquí en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, donde Josué dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y oremos por ellos, para que el Señor los convierta, los que no están convertidos. Oremos por ellos para que el Señor transforme los caracteres, para que el Señor moldee a cada uno de ellos si están en el mundo.
Oremos por ellos para que el Señor quebrante toda maldición generacional que esté en su vida. Oremos por ellos para que en su misericordia el Señor se acuerde y tenga misericordia de ellos, los traiga a su camino y ellos puedan recibir esa bendición que es servirle al Señor. Porque el servirle al Señor es una bendición maravillosa. Servirle al Señor es algo lindo, es algo incomprensible, es algo que no tiene explicación. Cuando tú estás en la presencia del Señor, que estás en el Espíritu, tú puedes sentir cosas que no puedes sentir estando en la carne, cosas sobrenaturales que te llevan a otro lugar que tú a veces no entiendes. Servirle al Señor es tener eso lindo y eso hermoso del cual el Señor describió en el libro de Juan 3:16, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor genuino de Dios. Que tú miras a las personas que te hacen mal y tú los amas. Que tú miras a las personas que murmuraron acerca de ti, no sientes rabia por ellos, sino sientes dolor y misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es servirle al Señor. En oración le sirves al Señor. La Biblia habla de la historia de una viuda que servía en el templo en oración y hacía más de 80 años que había quedado viuda, pero servía al Señor en oración en el templo. Lo que ella hacía era orar y orar. Así hay muchas personas que el Señor tiene en diferentes lugares del mundo con ese propósito de servicio: orar por las almas, orar por los que están poseídos, orar por los líderes que están en corrupción, orar por los que están en evidencia, orar por la presidencia, por los gobernadores, por los alcaldes, por los que están enfermos, por los que están en los hospitales, por los que aún no han conocido a Dios, por los que están descarriados. Orar. Esa es una forma de servirle al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿a quién sirves? Es el mensaje de hoy. ¿A quién sirves? ¿A quién estás sirviendo? Examíname, dice la Escritura en el libro de los Salmos. Examíname, oh Dios, y escudriña el corazón, y mira lo que hay dentro de mí. Entonces, así mismo, examínate y ve si dentro de tu corazón hay algún rencor contra los hermanos o hermanas, si hay un odio mínimo, si hay algo que tú ves que está afuera. Entonces pídele al Señor que te sane de eso. Y el Señor te va a ayudar. Porque cuando tú pones tus debilidades delante de la presencia del Señor, el Señor te ayuda, te da la mano y te levanta. Hermano, con su comentario. Así es, hermano, ¿a quién sirves? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Cuál es el propósito de servir al Señor? Vámonos al libro de Romanos, capítulo 6, en el versículo 13. Dice de la siguiente manera: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense, los miembros de nuestro cuerpo pueden ser utilizados para servir al enemigo. Los miembros de nuestro cuerpo, los ojos, el olfato, la boca, la lengua, las manos, nuestros miembros genitales, ¿verdad?, pueden ser utilizados para servir al enemigo. Cada función, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función en la cual ha sido diseñada por el Señor para darle el uso correcto. Entonces, aquí nos dice que nos presentemos como instrumentos vivos, presentamos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nuestros miembros como instrumento de justicia delante del Señor. Entonces, esto del servicio al Señor con nuestro cuerpo va más profundo de lo que nosotros imaginamos. Va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Cómo podemos utilizar nuestros miembros para servirle al Señor? Nuestra boca para bendecir, nuestra lengua para dar unos buenos consejos, para orar, ¿verdad?, nuestra mirada para bendecir a través de nuestra mirada. Pero podemos servir al enemigo a través de nuestra mirada también.
Podemos usar nuestra boca para maldecir y servirle al enemigo, para levantar falsos testimonios, para levantar mentiras, calumnias, ¿verdad? Y todo tipo de maldiciones que pueden profanar a través de nuestra boca. Nuestro cuerpo puede ser utilizado para hacer caer, para hacer pecado a nuestro prójimo. Las damas, las mujeres, los hombres pueden usar el cuerpo físico para hacer mal al prójimo, hacer caer al prójimo. Y todo lo relacionado con la intimidad, para la prostitución, ¿verdad? Puede ser utilizado, puede ser un instrumento del enemigo, servirle al enemigo para dañar al ser humano. De esta manera, esto es más profundo de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos. Entonces, servir al Señor dice que con nuestros miembros los presentemos al Señor como un instrumento de justicia. Fíjense, de justicia, para hacer el bien, justicia. ¿Para qué? Porque para que el pecado no se enseñoree de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si nosotros podemos conducir nuestros miembros en justicia para servir al Señor, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pero si nosotros utilizamos nuestros miembros físicos, corporales, para servir al enemigo, entonces el pecado se enseñoreará de nosotros. Entonces somos instrumentos del enemigo para dañar a muchos que quieren llegar al reino, pero son dañados a través de nuestros miembros, con la calumnia, la mentira, y ya lo que hemos hablado de la parte física de nuestros miembros, que cada miembro tiene una función el cual debe cumplir con lo cual fue diseñado. Entonces, ¿cómo servimos al Señor? Las personas creemos que solamente podemos servir al Señor predicando en una tarima, profetizando, o podemos trayendo palabras de esencia, hablando en lengua. No, la Biblia demuestra que hay muchas funciones para servir al Señor. Desde un barrendero, siendo el mejor barrendero, siendo el mejor limpiador. Un taxista, un hermano que sea taxista puede servir al Señor, y de buena manera, y lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Bueno, cuando agarre una carrerita, va a llevar una persona que a lo mejor va al trabajo, a lo mejor va a un hospital, a lo mejor va a una diligencia de trabajo, a lo mejor lo están esperando, a lo mejor va a una conferencia. ¿Qué debe hacer el taxista con su trabajo para servir al Señor? Primero, tener un buen ambiente musical de adoración en el vehículo. Luego, cuando esa persona se monte en su vehículo, buscar la manera de hablarle, no atropellarla, sino decirle algún consejo, algún versículo bíblico, sacarle una conversación amena, agradable, y el Señor quizás en ese momento le dará una palabra para esta persona que va allí, la hará sentir mejor, la calmará, y será agradable el paseo que le dará, a donde la llevará. Una enfermera puede servir al Señor haciendo el trabajo con amor, atendiendo a un paciente con amor, dándole el buen trato. Cuando viene un niño al mundo, entonces ella se encarga. Fíjense, hay muchas maneras de servir al Señor, que la gente no está pendiente de cómo podemos servir al Señor, haciendo lo necesario, lo correcto, porque la Escritura dice que es recto y correcto, haciendo lo correcto, rectamente. Un mesonero, cuando una persona lleva hambre y se sienta en un restaurante a comer, el mesonero viene. Si es cristiano, le da una bienvenida, los bendice, les ofrece el alimento, los atiende y les trae un versículo bíblico y le dice, lo recibe. Es un recibimiento que esa persona se van a ir de contento. Un mecánico, cuando entren a reparar un vehículo, que le lleven a reparar un vehículo y es cristiano, seguidor de Cristo, entonces le da el buen trato, le hace un buen trabajo.
le predica la buena nueva de salvación, no lo estafa, le cobra lo justo, entonces está sirviendo al Señor. Fíjense cómo hay tantas maneras de servir al Señor que no ser un predicador, de estar montado en una tarima, de no ser un profeta, de no ser llamado a un ministerio, sino que también son llamados a servir en diferentes áreas. La Escritura dice que el cuerpo está lleno de miembros, pies, manos, oídos. Todos no podemos ser una sola cosa. Cada uno de nosotros podemos servir de acuerdo a donde estamos ubicados en parte del cuerpo. Lo que son los dedos de los pies son necesarios. Pueden darle un buen caminar, un buen ajuste a los zapatos, y entonces sirve para caminar uno correctamente, perfectamente. Fíjense que hay tantas cosas que nosotros como cuerpo de Cristo podemos servir al Señor. Servir llevando un alimento, haciendo una buena comida en casa, agradable, que las personas que estén allí glorifiquen a Dios en cada instante, en cada momento por nuestro servicio. Gloria al Señor. Bendecimos a todo aquel que sirve al Señor de corazón, porque así lo determina la Escritura, de corazón, creyendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Servir al Señor, servirle de corazón. Y vámonos al capítulo 12 en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, dice de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense cómo podemos servir al Señor. Primero tenemos que tener, para servir al Señor tenemos que tener buen ánimo, gozoso, fervientes en el espíritu, hombres y mujeres de oración. Porque lo primero que nosotros hacemos para poder servir al Señor es la oración. Orar, clamar, creerle al Señor. Ahí comienza el servicio, en el hogar, en casa, sirviendo a través de la oración, orando con las personas. Luego el Señor las pondrá, te llevará las personas que tienes que atender, tienes que ayudar. Pero cada vez que lo hagas, dice que es ferviente de espíritu, gozoso en el espíritu, practicando la buena hospitalidad, ¿verdad? Gozosos en la tribulación, sufridos en esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjense, cuando nosotros, los que servimos al Señor, muchas veces cuando estamos en proceso de tribulación por una u otra razón, allí muchas veces muchos flaqueamos en el servir, en servir de corazón. Hay otros que resisten y salen victoriosos. Hay otros que sufren demasiado porque dejan de servir al Señor. Dejan y entonces se van bajo esa gloria, buscando esa gloria del mundo. Eso que se le promete a la persona a través de la fama, a través de la riqueza, a través del servicio, a la riqueza, al oro. Entonces se desvía nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos la mirada en que todo lo tenemos que resolver con dinero, que nuestra esperanza está puesta en el dinero de cuánto tengo, cuánto valgo. Bueno, entonces si tienes el Espíritu Santo vales más que cualquier persona terrenal, porque las puertas de los cielos están abiertas para ti. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano, gloria al Señor, eso es correcto. Las puertas de los cielos están abiertas para nosotros cuando servimos al Señor. La Biblia dice que los ángeles deben servir cuando nosotros pasamos por esas cosas tremendas. Dice que nosotros en el Espíritu, después que pasó por esa gran prueba de los 40 días que dio la depresión, cuando le digo al diablo al Señor adorará y a todos los servirán, después de pasar todas esas cosas, dice que vinieron los ángeles y le servían. Así mismo nosotros, cuando pasamos por todas esas pruebas, esas tribulaciones y esas cosas, después viene el Señor y nos da nuestro refrigerio. Aquí vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 25, del versículo 34 al versículo 44. Vamos a leer las formas de servir donde el Señor Jesucristo nos dio aquí. Vamos a leerla. Dice la Escritura de la siguiente manera: dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es la recompensa, miren.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Esta es la palabra final: y no te servimos. Este es el nombre del Señor. Entonces aquí vemos una de las formas que el Señor nos pone para que nosotros podamos servir. El Señor Jesucristo, con sus palabras propias, nos dio este ejemplo para que nosotros nos llenemos de amor, porque nadie sin amor en el corazón va a ir a visitar a un enfermo, porque no lo siente en su corazón. Nadie sin amor de Jesucristo va a ir a visitar a alguien a la cárcel. Una persona normal no, por mí. ¿Cómo tú vas a visitar a una persona que tú ni siquiera conoces en la cárcel? Solamente lo hace una persona en el Evangelio lleno del amor de Jesucristo, lleno del amor de Dios. Porque yo estando en el mundo no voy a ir a la cárcel a visitar a alguien que yo no conozco, y a llevarle comida a alguien que yo no conozco. Tranquilo. Pero en Jesucristo es diferente. En Jesucristo es diferente. En Jesucristo los hermanos que no se hablaban, se hablan. Porque antes se tenían rabia, ahora se aman. Porque antes no podían estar juntos, ahora están juntos. Ese es el cambio que el Señor produce en la vida de los seres humanos. Cuando el Espíritu Santo entra y cambia y transforma, viene ese amor y sentimos nosotros el deseo de tu corazón de servir al Señor de esta forma. Muchos podemos servir a las personas de esta forma. Antes yo estaba en el hospital, fuimos a llevar a mi hija por un problema que tuve, y yo veía a los hermanos que llegaban, ellos contentos a predicar la palabra, a llevar el mensaje. Había otros que daban comida, daban refrigerio. Yo me quedaba observándolo, yo lo veía a mi hermano. Y ciertamente el Señor también necesita ese tipo de personas allí. El Señor a uno le da el poder personal, a otro le da el amor para dar, a otro le da la intención de servir de esa forma, de llevar la palabra de consuelo a una persona que en ese momento no tiene esperanza, y llega una persona con la predicación del Evangelio y le inyecta esa fe, y la persona recibe esa palabra, y esa palabra puede traer sanidad a su vida, a su corazón, a su mente, y hacer un cambio y transformar en ese momento a la persona. Llevar ese amor que Jesucristo nos dejó mantener con nosotros. Muchos servimos con poder, otros con la palabra, otros con dar. Pero cuando se hace de corazón es bueno, es bonito. Cuando se hace de corazón, no por imposición, como lo leímos ahorita en el libro de Isaías 29:13. No es porque te lo hayan enseñado a hacerlo que lo hagan, no. Porque sale dentro de tu corazón. Cuando es así, el Señor lo aprueba. Porque el Señor dice en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 2, 3, por allí, 4. Cuando el Señor pidió las primeras ofrendas para que le construyeran a él sus cosas, sus utensilios, sus arcas, sus cosas, él le dijo a Moisés: pero pídele que la dé de corazón para mí. Dice el Señor: al Señor le agrada eso, que lo hagamos con nuestro corazón y que demos las cosas de nuestro corazón. No porque nos digan tienes que hacerlo,
porque nos hayan enseñado a hacerlo así, debemos de hacerlo así, no, es porque sale de nuestro corazón. Porque ahí es donde está la bendición más grande y poderosa. Ahí es donde está la bendición que el Señor observa, mira y ve. Porque recuerda que el Señor es el que escudriña el corazón y la mente y da a cada uno conforme a su obra. Entonces, ¿a quién sirves? Muchas veces por nuestra boca servimos o pretendemos servir al Señor, pero nuestro corazón está muy alejado de Él. Con nuestra boca hacemos creerle a los hombres que servimos al Señor, pero con nuestros actos negamos que servimos al Señor. Con nuestras acciones negamos que servimos al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente ha tomado en este tiempo algo que el cristiano no se puede molestar porque según ellos se endemonian. Pero la Biblia dice que Jesucristo se molestó. Se molestó cuando vio las cosas incorrectas dentro del templo y volteó las mesas y regañó a los campistas y todas esas cosas. Porque ahí era donde estaba el celo de Dios en él. Entonces, en este tiempo, mi hermano, estamos en el tiempo final, a donde hasta la misma gente en el mundo se le ha enseñado una cosa diferente a lo que está en el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro hermano, con su comentario. Así es, hermano. Mucha gente endemoniada. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Nosotros podemos molestarnos por una cosa mal hecha, por una injusticia, pero no tenemos que arremeter contra la persona haciendo juicio con nuestra propia voluntad. Porque hay personas encargadas en el ámbito terrenal para hacer justicia, y en el ámbito espiritual también lo hay. Entonces nosotros, la Escritura se nos dice que tenemos que tener misericordia por aquel que ha caído, por aquel que ha actuado mal, corregirlo, exhortarlo, y reprenderlo. Y si no acepta la reprensión, entonces tengámoslos por publicano, por un impío. Pero la Escritura es clara, nosotros tenemos que corregir a las personas, reprenderlos y exhortarlos. Vámonos al libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58, dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque en la paga es las moradas eternas. En el cielo, en la tierra, prosperidad, bendición. Seremos de bendición para muchas personas. Ser bendición para muchas personas en este tiempo es un poco difícil. ¿Por qué? Porque muchos de los nuestros lo que andan buscando es que lo bendigan a ellos. Es una cosa al revés. Muchos de los nuestros andan buscando que las personas que los bendigan a ellos con bienes, con dinero, con cosas. Y resulta que nosotros debemos ser de bendición en todos los aspectos, tanto en lo espiritual, en lo físico, en lo material, con nuestro prójimo. Esa es la bendición, cuando somos de bendición. En lo espiritual, porque podemos orar por ellos, podemos darles consejos, podemos enseñarlos. En lo material, podemos bendecirlos con bienes, con alimentos, con cosas que necesiten. Podemos hacerlo cuando servimos al Rey de Gloria, cuando servimos al Señor, porque el Señor, si tú le sirves de corazón, le sirve correctamente como lo hacía Job, entonces Dios te dará los bienes necesarios para que tú bendigas a muchísimas personas y seas de bendición para ellos. Vámonos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice de la siguiente manera: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Servimos a Dios como libre, no pero para hacerlo malo, como pretexto, sino como siervos de Dios, siervos para ser como siervos de Dios, servidores del Señor. No como pretexto que yo soy, tengo este título, entonces me tienen que dar a mí, me tienen que servir a mí. Tengo que ir a arrasar a los lugares que yo llego y traerme los sacos, las arcas llenas y pedirle y manipular a la gente que si Dios tú le das $100, que Dios te va a multiplicar 500 y así sucesivamente, todas estas cosas que se hacen en este tiempo. No manipulando al pueblo, hermano. Eres libre, somos libres para servir de la manera correcta, apartado del pecado, para servir en honra al Señor, para ser de bendición a mucha gente. Cuando una persona en un hogar está padeciendo una necesidad de la escasez de alimentos y llegas tú enviado por el Señor, fíjense, hay dos cosas. Cuando llegas tú enviado por el Señor a ese hogar, te conviertes en Elías llegando a la casa de la viuda de Sarepta, porque llevas la bendición espiritual y llevas la bendición física, porque la bendición física espiritual se materializó cuando el aceite y la harina comenzaron a fluir. Llegas a un hogar de parte del Señor, te conviertes en Elías, porque si hay una escasez de alimentos, entonces tú provees el alimento de parte del Señor. ¿Con qué? Con los recursos que llevas. Eres de bendición. Alabarás y glorificarás al Señor en ese hogar y darás un buen testimonio. Pero si eres de las personas que no sirven al Señor, pero predicas a Cristo, entonces llegas a un hogar que tienen una escasez, que están pasando hambre, entonces tú llegas también con tu pobreza y tu ruina y tu miseria a ese hogar. Entonces dice la Escritura que la ruina es mayor. ¿Por qué? Porque tú también llegas con un vicio. Entonces no eres de bendición. Porque la palabra dice, la Escritura nos demuestra que los hombres de bendición de aquel entonces, bíblicamente hablando, Job era de bendición y bendecía a todas las personas que tenía que hacerlo con sus bienes. Abraham era de bendición, Jacob era de bendición, Ruth era de bendición, Noemí era de bendición. Y usted se pone a leer toda la Escritura. Los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, todos llevaban de bendición. Unos sanaban, otros llevaban bienes, otros llevaban la alegría, el consuelo, el bienestar a los lugares donde llegaban. Llegaban manifestando el reino de Dios. Servían de todas las formas posibles. No llegaban llorando a ningún lado, ¿verdad? No llegaban con esos llantos que cuando usted visita a un hermano lo que hace es ¡ay! Parece una ambulancia llorando. Entonces quiere decir que hay un problema allí, porque las personas tienen que ser servidores del Señor gozosos, contentos, alegres, desde casa, saliendo de casa contentos, gozosos en el espíritu, fervientes, para servir al Señor. Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Amén, por el nombre de Jesucristo. Servir al Señor. ¿A quién sirves? Pues dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 6, versículo 2, que dice: serví a Jehová con alegría, vení ante su presencia con regocijo. Miren esto, serví a Jehová con alegría. Muchos hermanos a veces van a congregaciones y no van con alegría, van molestos, porque tienen que ir a la congregación y van para que el pastor lo vea nada más y ya no eso se conforma. Se alegran cuando el pastor lo ve. El pastor no lo ve que ellos fueron, ellos no están contentos. Bendito sea el nombre del Señor. Parecía un chiste esto, mi hermano, pero es una realidad. Es una realidad. La estamos viviendo en este tiempo. Tiempo final, tiempo peligroso. En el cual vimos ahorita en el libro de Timoteo, capítulo 3. Tiempo peligroso, donde hay hombres amadores de sí mismos más que de Dios. Dice que a esto debemos evitarlo, dice la Escritura. Evita a estas personas.
Pero ¿cómo lo evitamos? Cuando tenemos el conocimiento de la Escritura y sabemos cuál es la descripción de este tipo de personas. Pero si no tenemos el conocimiento y no sabemos cuál es la descripción de este tipo de personas, entonces participamos con ellos y servimos al enemigo, no servimos a Dios. Y Dios quiere que le sirvamos con alegría, con gozo, con contentamiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Muchas veces vienen las pruebas y las dificultades a nuestras vidas. Bueno, contento y gozoso con el Señor. En medio de la prueba y en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias. Esta semana, nosotros, mi familia, fue una circunstancia fuerte, pero el Señor fue bueno y sufrió. Cayó mi suegra, cayó mi hija y cayó mi cuñada. Las tres en el hospital. Pero Dios dio la victoria y gozosos en el Señor. Y aquí seguimos predicando el Evangelio y creyendo en el Señor, que es el que hace todas las cosas, y Él es el que sabe por qué hace las cosas. Y Él es el que sabe por qué hace las cosas, y nosotros gozosos por eso. Porque el Señor, de una u otra forma, el Señor va a apretarle la cabulla a tus familiares para que vengan a los caminos del Señor. Y tú te gozas porque el Señor hace todo eso para que ellos vengan. Porque es que ellos se acuerdan del Señor cuando están en tribulación y angustia, pero cuando están bien, pues se acuerdan de Dios. Entonces eso es bueno para ellos, porque ellos se acuerdan del Señor y saben que hay un Dios en los cielos que existe, que tiene misericordia, que ellos claman y puede venir en su socorro. Y están con nosotros sus hijos para confirmar lo que el Señor ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Es mejor servirle al Señor que servirle al enemigo, porque con el Señor tenemos gozo, tenemos paz y tenemos sanidad, que es lo importante. Y tenemos sanidad, que es la sanidad divina, la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, la sanidad de la mente, que viene a la vida de las personas. Gloria al nombre de Jesucristo. Estos son los beneficios, mis hermanos, de servirle al Señor. Una mente sana, un cuerpo sano, un alma sana, con amor para dar, para servir, con amor para expandir el Evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de todas estas cosas y estar activos en el servicio al Señor. Nuestro hermano, con su comentario. Así es, hermano, servir al Señor. Vámonos al libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 25, 26, dice de la siguiente manera: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense algo, si le servimos al Señor, a Jesucristo, estaremos donde Él está. Pero si le servimos a Cristo, creyéndole a Él, entonces el Padre nos honrará. Nos honrará. Habrá una honra del Padre en cada servidor del Señor que le sirve en espíritu y en verdad, de corazón, con gozo, con alegría, sufrido, practicando la buena hospitalidad. Aún en medio de la tribulación habrá sonrisa en su rostro, en sus labios. Bueno, habrá contentamiento. Es difícil para una persona servidor del Señor que cuando hay una tribulación esté gozoso, esté contento, esté alegre. Es difícil, pero lo hay. Pero lo hay. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros echamos nuestras cargas sobre el Señor y nos gozamos en el Señor. Tú tienes el control de las cosas. Yo puedo descansar en ti, porque escrito está: echa tu carga sobre mí, que yo haré descansar. Yo los haré descansar de ese yugo, de esa carga, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que convirtámonos en unos servidores reales. No miremos la riqueza, la fama, no miremos hacia la gloria del mundo. Fíjense que ustedes pueden notar, pueden ver comentarios a través de la prensa, radio, televisión, redes sociales y todo tipo de cosas que se utilizan para difundir las informaciones, medios, de todo tipo de medios que se utilizan para informar a las personas. Ustedes pueden notar cuando dicen: se le dio la gloria, se llenó de gloria, la gloria de tal cosa, llegó a la gloria, a la inmortalidad terrenal. Su nombre será escrito en la historia de la tierra. Fíjense, pero no será escrito en el libro de la vida.
Son dos cosas diferentes. El hombre no puede inscribir su nombre en el libro de la vida si Cristo no lo escribe. Porque cuando somos merecedores de que nuestro nombre sea inscrito, entonces es inscrito. Pero ¿quién lo escribe? Hay alguien que lo escribe y no es la mano del hombre. Entonces el hombre inscribe en la historia terrenal los nombres de los que probablemente estén en el infierno, estén en la condenación eterna, y aquí se le da gloria. Y podemos poner muchísimos ejemplos interminables, pero el Señor quiere que le sirvas a Él. Solo a tu Dios adorarás y solo a tu Dios servirás, y los ángeles te servirán a ti en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final del programa. En esta mañana me acompañó mi hermano Wilfredo un evangelista, nuestra hermana María Alejandra en la mensajería, nuestro hermano Rixi, bueno, los controles, quien les habla, el profeta, el líder de la Rosa. Le bendecimos, le invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana a su programa En Casa con Jesús, una cita, un encuentro con las buenas nuevas de salvación. Les bendecimos. ¡Chao!